Una vez más, quiero agradecerles nuevamente a todos por su presencia en la tarde de hoy. Y como lo comentó mi compañero Santiago, pues la idea es compartir con ustedes información, vamos a tratar de decirlo así, lo más actualizado posible referente a la alimentación del semental y de las yeguas de cría. Entonces, pues la idea, como el título bien lo expresa, la idea es mostrarle información actualizada que hemos recopilado y tratado de resumir en esta presentación. Y básicamente van a haber mucha información, muchos datos. La idea es traerles datos que nos permita cuantificar tanto los requerimientos de nuestros equinos como los aportes que debería dar la dieta y tratar de al final la idea de la información que les voy a suministrar en la tarde de hoy es que podamos hacer algunos balances y ver de manera más objetiva cómo lograr una alimentación que permita, tanto en nuestros sementales como en las yeguas de cría, obtener el máximo bienestar animal y de esa manera una reproducción efectiva y saludable. Mucha información que vamos a presentar en la tarde de hoy la van a conseguir en estos manuales nutricionales. Aprovecho la oportunidad para decirles que esta información está siendo grabada o esta presentación va a ser grabada y va a ser luego colocada en nuestra página web. Al final le daremos la información de cómo acceder. Entonces, para que no se preocupen de tomar fotos o tomar, ni en tomar no, apuntes, sino que va a estar disponible para cuando ustedes la quieran consultar. ¿Okay? Entonces, en profundidad en el tema que nos compete es recordar las características digestivas de los equinos. Y es que el equino es un fermentador postgástrico. ¿Y qué quiere decir eso? Que la mayor actividad fermentativa que él realiza, a diferencia de los rumiantes, para aprovechar la hierba o el forraje que consume, se da posterior al estómago. En este caso, la principal actividad se da a nivel del intestino grueso. Y por esa razón vemos que en proporción al volumen total que puede tener un equino adulto, alrededor del 61% del volumen que ocupa el tracto digestivo viene ocupado por ese espacio dedicado a la fermentación, como es el colon y el ciego principalmente. Sin embargo, eso no quiere decir que no ocurra actividad digestiva en las otras componentes del tracto gastrointestinal. Así también tenemos el estómago. La diferencia es que el estómago, a diferencia de otros herbívoros como los rumiantes, en proporción es mucho más pequeño. Eso también hace que el tiempo que tiene el equino para aprovechar o hacer procesos digestivos en el estómago también es corto, y eso tenemos que tomarlo en consideración en el momento de cuando queremos seleccionar ingredientes para cubrir requerimientos nutricionales de los caballos. Y así tenemos que alrededor de un 30%, 30-31% viene ocupado por el intestino delgado, donde ocurre básicamente los procesos digestivos y absortivos de la mayoría de los nutrientes, quizás a excepción de la fibra, donde, como ya les comenté, ocurre principalmente a nivel del ciego, y una parte de la digestión de la proteína que comienza a nivel del estómago. Entonces, una vez aclarado esto, vamos a hablar un poco vamos a empezar con el semental, ¿ok? A empezar a comentar algunos aspectos generales de la nutrición del semental. Lo primero es, entonces, que vamos a tratar de hacer un balance. Entonces, vamos a empezar a ver qué requiere el semental o cuáles son sus requerimientos nutricionales. Vamos a hacer mucho énfasis con respecto a la energía. Más adelante les explico por qué. Pero también vamos a hablar de otros nutrientes como proteína, algunos macroelementos como calcio, fósforo y otros microelementos y algunas vitaminas, las mencionaremos oportunamente. ¿Okay? Entonces, pues cuando hablamos del semental, consideramos que sus requerimientos nutricionales son similares a los de cualquier caballo adulto, así no se dedique a actividad reproductiva. ¿Okay? Generalmente esos requerimientos vienen establecidos por el peso del animal, como vamos a ver más adelante. Y dependiendo entonces del nivel de actividad, cuando hablamos de actividad tiene que ver si ese semental es sometido a trabajo o ejercicio o actividad atlética, o dependiendo cuántas veces o cómo sea su frecuencia de monta durante la temporada o durante una época de tiempo determinada, entonces se asigna o se hace se evalúa o se considera un requerimiento adicional al de un animal adulto. ¿Okay? Pueden haber populares durante la época de monta, pueden haber equinos que son muy populares y pueden llegar a tener altas tasas de montas que pueden ser entre 2 a 3 montas por día, inclusive. ¿Ok? Entonces vamos a ver que también, dependiendo del número de montas, y así se hace una clasificación entre lo que se considera montas ligeras, montas moderadas o alta actividad de monta, pues dependiendo de la frecuencia,
se va asignando o el requerimiento nutricional se mueve o se incrementa. ¿Ok? Todo esto adicional a la actividad física que hace el caballo o a la actividad que consideramos como trabajo, que puede ser como caminatas o desempeño atlético. Bien, un aspecto que también, que aunque no está muy cuantificado, pero se sabe que afecta, es el temperamento de los equinos. Y recordemos que en este caso, no, como estamos hablando de sementales para actividad reproductiva, el animal se mantiene entero. Y esto hace entonces que el efecto particularmente de la hormona testosterona ponga una hiperactividad, sobre todo en el momento cuando el equino es sometido a la monta. Entonces él responde de manera, podemos decirlo así, muy reactiva a efectos visuales, olores o efectos auditivos, sobre todo durante o cuando está en cercanía con la hembra. Y esa actividad adicional a la de monta también incluye o se debe incluir cuando se estiman los requerimientos nutricionales. Y también esto es importante cuando evaluamos, no es lo mismo los caballos o los sementales que tienen que hacer monta natural, donde tenemos el caballo, vamos a ponerlo así, en un potrero, y donde él le llevamos la hembra, entonces él tiene que hacer todo el tema, vamos a hacerlo así, del juego previo o del cortejo a la hembra, que incluye mucha actividad, mucho movimiento, brincos, saltos, carreras, y eso incrementa el requerimiento por parte de los animales en todos los nutrientes, particularmente energía. Y adicionalmente, recordemos, eso varía con la experiencia del semental, sobre todo en la medida que pasa la edad o ya el caballo se hace más experimentado, pues se hace más efectiva su monta, pero un caballo inexperto, sobre todo caballos que están iniciando su actividad reproductiva, pueden requerir entre 3 a 4 saltos para hacer una monta efectiva, y cada salto tiene un requerimiento o se considera como un efecto de monta, aunque no haya logrado la eyaculación, pero sí hizo la monta, o a veces eyaculan, sin embargo, o hay parte del eyaculado que cae fuera, no es efectivo, pero se considera como una actividad de monta, por lo que eso debe ser considerado cuando se hace la estimación de los requerimientos del equino. ¿Ok? Sin embargo, como les decía, hay poca cuantificación, hay pocos estudios que lo cuantifican, no es fácil hacer esas cuantificaciones, y algunos sugieren algunas estrategias que vamos a ver más adelante para hacer esas correcciones, ¿ok? O esas estimaciones. Cuando se habla de interrelación nutrición-reproducción en los machos, yo puedo decir que quizás en los últimos 10 o 20 años ha crecido el interés por conocer cuáles son los efectos ya de nutrientes específicos, ya no de una dieta en general, sino de nutrientes específicos sobre la actividad reproductiva. Sin embargo, les puedo decir que desde el punto de vista de cuantificación hay pocos estudios, la mayoría se extrapolan de estudios realizados en humanos. Y cuando hablamos de esto desde el punto de vista nutricional, vamos a usar un término que es muy común y muy útil, que es la condición corporal. Entonces, basados en la condición corporal, y nos vamos a detener un poquito en ese tema, se establece, similar a lo que ocurre, como les decía, en el humano, que animales que tienen una excesiva condición corporal, entendiéndose eso como obesidad, tienden a presentar reducción de la calidad seminal, que generalmente se acompaña con poco contagio de espermatozoides en el eyaculado, o daños. Lo que más se ha reportado son daños en el material genético que debe llevar ese espermatozoide para culminar en su unión con el óvulo, con la formación de un nuevo ser, ¿okay? Cuando ocurre la concepción. Adicionalmente, también se reporta que esa obesidad puede traer problemas con la síntesis de hormonas fundamentales para la síntesis y capacitación de esos espermatozoides para que adquieran capacidad fertilizante efectiva. ¿Okay? Entonces, sabemos que la excesiva condición corporal puede predisponer a problemas de subfertilidad o infertilidad. Cuando otro efecto bien interesante, quizás me he estudiado más recientemente, es que ese exceso de tejido adiposo, sobre todo por el tipo de ácidos grasos que se almacena, básicamente ácidos grasos saturados, puede generar problemas en lo que se llama la síntesis de radicales o sustancias prooxidantes que tienen o pueden producir un daño a nivel de la membrana del espermatozoide. Y recordemos que la salud de esa membrana celular de ese espermatozoide es crucial para lograr una unión efectiva con la membrana del óvulo en el momento de la unión de los gametos. Entonces, eso ha tomado particular interés y tiene que ver con todo el tema que vamos a ver más adelante, los requerimientos de algunas vitaminas antioxidantes para buscar mejorar la calidad seminal. Pero que eso se puede controlar no solo desde el punto de vista de un mayor aporte de esas vitaminas, sino con el control de la condición corporal de los equinos.
por su parte, por otra parte, pues cuando hablamos del otro extremo y hablamos animales o sementales con pobre condición corporal, pues también se reportan problemas de infertilidad. Básicamente recordemos que aparte de la energía que requiere el caballo para completar toda la actividad que lleva la monta, la exigencia de producción de espermatozoides probablemente se incremente y por ser tejidos nuevos, pues cada síntesis de cualquier tejido, de cualquier célula, y que incluye el espermatozoide, incrementa los requerimientos nutricionales. Entonces, como mensaje es evitar los extremos, ¿ok? Cualquier condición, exceso de condición corporal o déficit en la misma puede predisponer a problemas de infertilidad. Entonces, cuando hablamos de o mencionamos el término condición corporal, estamos hablando de una escala que puede variar dependiendo de la bibliografía utilizada, del país donde se evalúe. ¿Okay? La más utilizada en el hemisferio occidental, vamos a decirlo así, es una escala que va del 1 al 9, siendo 1, por decirlo así, el extremo de la condición corporal de un animal extremadamente flaco, como pueden ver aquí en la imagen, y así la escala en la medida que va ascendiendo, pues se va moviendo hacia animales pues con condición corporal mejor. Vamos a decir que el rango de condición corporal en esta escala deseable va entre 5 a 7. Vamos a ver que el óptimo considerado es entre 5 y 6 y hay algunos especialistas que consideran que 7 puede ser una condición corporal ya que se puede considerar un problema de sobrepeso, de obesidad, ¿ok? Y obviamente pues el extremo de la escala, un animal con 9 puede ser considerado extremadamente con excesiva condición corporal, lo que puede traer repercusión en la fertilidad del equino. El tema de condición corporal es una medida subjetiva. ¿Qué ventajas tiene? Es una medida subjetiva, digo subjetiva porque depende del ojo del evaluador. A pesar de que la mayoría de la gente piensa que la condición corporal se evalúa solo con visión, también se puede hacer palpación de las estructuras que se observan, sobre todo para diferenciar la consistencia del músculo, que tiende a ser de una naturaleza más densa, más dura, que de tejido adiposo, que tiende a ser más blando, más laxo, más suelto. ¿Okay? Entonces, sin embargo, como pueden ver, cada detalle de condición corporal tiene, o cada escala tiene un detalle que explica la manera como funciona. Yo no me voy a detener ahí, sin embargo, le menciono que hay algunas tablas que son bien detalladas en ese tema. Lo que sí les repito, o lo que les quiero dejar como mensaje, es que se considera que generalmente los animales que están por debajo de 4 se considera que están en una escala de pobre condición corporal, particularmente cuando estamos hablando de actividad reproductiva. La condición corporal que se considera moderada, para algunos autores va entre 4 a 6, sin embargo, vamos a ver que la ideal o la que más se recomienda va entre 5 a 6 y ya algunos especialistas en este tema consideran que condición corporal por encima de 7 se considera que puede ser considerado animales con sobrepeso. Y recordemos que eso, desde el punto de vista para un semental o para otros, también para las yeguas, hablaremos más adelante de las yeguas, puede ser indeseable. Nos podemos conseguir con otra escala también utilizada, entonces por eso quiero que conozcan las dos. La más utilizada, como les decía, o la que estamos más familiarizadas, es la del 1 al 9. Sin embargo, también existe una escala, la usan mucho los europeos, entonces cuando vamos a acceder a tablas nutricionales europeas, particularmente las francesas, ellos se manejan en una escala del 1 al 5. Sin embargo, les menciono que el nivel de fraccionamiento que ellos hacen de la escala hace que sea similar a la 1 al 9 o se puede extrapolar algunos valores. Así como les decía que en la escala del 1 al 9 el valor más óptimo para temas reproductivos está entre 5 y 6, cuando hablamos de la escala del 1 al 5 vamos a ver que la condición corporal recomendada está entre 2.5 y 3.5 consideradas como óptimas para actividad reproductiva. ¿Okay? Entonces, como les decía, esto es una medida subjetiva porque es una medida que depende del evaluador. ¿Okay? Lo importante, y puede ser que yo tenga diferencias con otro evaluador en cuanto a si un animal le doy 2.5 y de repente ustedes ven otro animal y lo califican con 3. Pero eso no es realmente el problema en esta escala. El problema en esta escala es que cada vez que ustedes evalúen un animal y le asignen 2.5, haya consistencia en la evaluación. Es decir, si ve otro animal con características similares, pues le asigne la misma clasificación. ¿Okay? Entonces, aunque es subjetiva, es una escala muy útil para aproximarnos a conocer el estado de condición corporal. Entonces, de esa manera, yo siempre le digo, es muy común, quizás en algunos casos que veamos, o quizás lo más común, cuando vemos animales en actividad reproductiva, es que comiencen la actividad reproductiva en estados de pobre condición corporal. Pero el extremo a veces, esa tendencia de suministrar excesiva cantidad de nutrientes o quizás de no monitorear
la actividad, porque el problema no solo es un tema de entrega de nutrientes, sino la actividad a la que se somete el equino, eso puede llevar entonces a una excesiva condición corporal. Y eso puede pues predisponer a problemas reproductivos tanto en machos como en hembras. Las zonas donde normalmente el equino podemos ver esa acumulación excesiva es en la cresta del cuello, a nivel de las costillas, en la espalda y detrás del hombro, que es donde más comúnmente podemos verlo, hacia la grupa, principalmente en todo lo que tiene que ver con reacción de grasa. Esto es muy fácilmente observable en animales con sobrepeso y pues es un indicador, aunque es subjetivo, ya nos va indicando que el animal requiere o para evitar esa excesiva cantidad. De tema, del punto de vista investigativo, han surgido técnicas menos subjetivas, más objetivas, ¿ok? Que se utilizan algunas herramientas que tenemos disponibles, como es el ultrasonido. Es muy común utilizar el ultrasonido quizás para el diagnóstico de gestación en las yeguas reproductivas. Esta misma herramienta se puede utilizar para estimar cobertura de grasa en el caso de los equinos y es mucho más objetiva porque nos da un valor, ¿ok? Básicamente lo que consiste es en que vamos a utilizar, eso depende obviamente del tipo de ultrasonido, de la potencia de la sonda, del gel que estemos utilizando, pero básicamente lo que se hace es colocar la sonda del ultrasonido a 10 centímetros una vertebral, particularmente en la zona de la grupa, hacia la zona de la grupa, y entonces ahí se hace una medición. Generalmente esa medición se expresa en centímetros, ¿ok? Y lo que vamos a ver en la imagen, en la pantalla del ultrasonido, es que para en términos que me entiendan, vamos a observar, podemos medir cuál es la distancia entre esta parte donde comienza ya el tejido muscular y la superficie de la piel, y entonces esa medición en centímetros, existen modelos matemáticos o ecuaciones que podemos colocar en estas ecuaciones y nos va a dar un valor mucho más objetivo, ¿ok? Y una estimación más aproximada. Esto se usa mucho en la parte de investigación para evaluar respuestas a suplementación. Obviamente, quizás en otras especies es más sencillo porque recordemos que al final de los eventos de suplementación podemos tomar muestras de tejidos o enviar los animales a sacrificio y ahí podemos evaluar estas características. Sin embargo, en los equinos eso no ocurre, entonces tenemos que hacer la evaluación en vivo. ¿Okay? Sin embargo, hay que hacer la observación de que esta metodología solo considera la grasa subcutánea y no permite cuantificar tanto grasa visceral y grasa intramuscular. Y el detalle de eso es que la grasa, dependiendo del perfil de ácidos grasos de la dieta, no toda la grasa se va a acumular en estos tejidos. En el tejido subcutáneo hay una parte que va a la grasa visceral y otra parte que va a la grasa intramuscular. ¿Okay? Listo, continuamos. Ok, entonces, cuando hablamos de condición corporal en el semental, estamos hablando de que ese semental, cuando comienza la actividad reproductiva, si es una temporada o comienza la época de monta, lo ideal es que tenga una condición corporal entre 5 y 6, ojalá 6, porque al ser sometido a la actividad de monta de manera sucesiva, sobre todo con una alta intensidad, que puede ser desde una monta al día hasta 2 o más montas diarias, eso puede generar que el animal le cueste recuperar condición corporal. Entonces, lo ideal es que arranquemos preferiblemente en la escala de 1 a 9, en un valor de 6, y la manera de monitorear o lo que estamos evaluando principalmente con la condición corporal es el nivel estatus energético del equino, el estatus energético de ese semental. Y obviamente, entonces, la condición corporal depende de la ingestión de energía. Es el principal factor que afecte esa condición corporal. Entonces, la manera de yo evaluar cuánta energía está comiendo o está ingiriendo el caballo para mantener esa condición corporal, tengo que estimar cuánta es la cantidad de comida que ingiere el animal diariamente. ¿Okay? Eso, del punto de vista nutricional, se conoce en la mayoría de los indicadores o de las tablas nutricionales, lo van a ver como el consumo diario de materia seca. ¿Okay? Básicamente esto es porque si ustedes recuerdan, cuando hablamos de un alimento tiene dos componentes básicos. La materia seca, donde están todos los nutrientes, los nutrientes, podemos decirlo así, como proteínas, lípidos, carbohidratos, minerales y vitaminas. Y el otro componente es la humedad, o que también se considera en algunos casos, o tiene relevancia en algunos casos, sobre todo en los forrajes frescos, como es el agua, es el contenido de agua. ¿Okay? Pero a manera comparativa, siempre se excluye el agua
de los alimentos o de las materias primas utilizadas y se hace en comparación en materia seca. De esta manera también entonces se estima cómo cuánto es el consumo diario. Entonces, si yo conozco el consumo diario en materia seca del caballo y sé que la energía está dentro de esa materia seca, entonces ya sé cuánta concentración energética tiene que tener la dieta para asegurarme que ese caballo esté en este rango de condición corporal. ¿Ok? Como yo les mencioné, hay varias tablas que se utilizan, las europeas, las más populares son las tablas europeas y las tablas americanas, y para el caso de los ejemplos que vamos a ver aquí, la mayoría son obtenidas a partir de la última edición del Manual de Nutrición Equino de la NRC en su edición del año 2007. ¿Okay? Entonces, para estimar energía, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Ya les dije, vamos a estimar el consumo de alimento del equino, que generalmente la manera más común de expresarse es kilogramos de materia seca consumidos al día. ¿Ok? Entonces, la manera más sencilla de empezar y a manera general es que cuando uno consulta información al respecto y ve los estudios, se asume, la mayoría estima que el consumo de un caballo adulto está alrededor o ronda alrededor del 2% de su peso vivo. Entonces, para hacer un ejemplo numérico sencillo, si un caballo adulto pesa 500 kilos y consume el 2% de su peso vivo en materia seca, ese caballo todos los días debe ingerir 10 kilos de materia seca. ¿Okay? Y es lo que estamos viendo aquí en la tabla. Sin embargo, eso es por ser estimaciones y valores promedio, eso no quiere decir que aplique para todos los escenarios ni para todos los animales, ¿ok? Pero es lo que se asume de manera sencilla para comenzar a hacer estimaciones y es un punto práctico. Entonces, cada vez que yo quiero estimar cuánto de materia seca tiene que ingerir mi caballo, yo digo, listo, la ingestión de materia seca alrededor del 2% de su peso vivo. Sin embargo, en la medida que el caballo es sometido a ejercicio o trabajo o actividad física o en distintas etapas fisiológicas, como puede ser el crecimiento, la actividad reproductiva, la preñez o la gestación o la lactación, vemos que el caballo hace o los equinos hacen un ajuste en el consumo de materia seca para asegurarse que recibir la cantidad de nutrientes que requieren para esas etapas fisiológicas. Así el consumo, por ejemplo, en una yegua lactante puede ascender hasta valores de 3% de su peso vivo en consumo de materia seca. Eso quiere decir que la misma yegua que en estado normal, sin estar lactante, sin estar gestante, por decirlo así, en su puesto, encerrada en un puesto, consumía 10 kilos diarios de materia seca, ya solo por el hecho de empezar a lactar, ella hace un ajuste en el consumo y puede empezar a ingerir durante la lactación temprana alrededor de 15 kilos de materia seca. ¿Okay? Entonces, bueno, eso son adaptaciones que hacen los equinos para compensar ese incremento de nutrientes. Entonces, listo, ya yo sé que si tengo el peso del animal, entonces puedo y conozco la estimación que el rango de consumo de materia seca anda alrededor del 2%, que es el valor que más comúnmente se utiliza. Yo digo, bueno, listo, ya con ese valor yo puedo comenzar a estimar. Entonces, en esos 10 kilos de materia seca, mi caballo, mi equino, mi yegua tiene que recibir toda la cantidad de nutrientes, a excepción del agua, que necesita para sostener particularmente energía, esa condición corporal entre el rango deseado, entre 5 y 6. ¿Ok? Entonces, ¿qué necesito? Ya sé cuánto es el porcentaje, lo que necesito saber ahora es estimar el peso. Entonces, la manera más fácil de estimar el peso es haciendo pesaje del animal, lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, como eso no es común o no es habitual tener pesos en las zonas donde, o en las pesebreras o caballerizas donde tenemos los equinos, no es muy común, hay otras maneras indirectas o métodos indirectos que se basan en mediciones en ciertas superficies corporales que me permiten hacer estimación. Pero antes de llegar allá, les puedo decir, esto es una regla general que utilizamos para estimar el consumo de materia seca. Sin embargo, en la medida que surgen más estudios y conocemos más sobre el desempeño nutricional del equino, han surgido maneras de estimar el consumo diario de materia seca de los caballos utilizando algunos modelos matemáticos que ya consideran algunas variables como la fibra. Recordemos que el caballo, les dije, era un herbívoro y su dieta principalmente se basa en forraje. Sin embargo, como el forraje tiene una fracción de pared celular que puede variar en su composición y en su cantidad, dependiendo de muchos factores, como la especie de forraje, el manejo que se haga, de ese forraje, si se fertiliza, si no se fertiliza, ¿okay? El picado, etcétera, etcétera.
ese contenido de fibra generalmente afecta o tiene un efecto sobre el efecto de llenado. Y si se recuerdan, lo primero que se llena en el equino, por ejemplo, va a ser el estómago. Yo les decía que el estómago era de poca capacidad. Y eso tiende a producir ese efecto de llenado, pues tiende a producir o puede generar reducción en el consumo o limitar el consumo. Entonces, por eso, hoy en día existen metodologías que haciendo análisis, lo que conocemos como análisis bromatológico o un análisis de fibra del alimento, particularmente lo que llamamos análisis de la fibra de detergente neutro, pues podemos aplicar modelos que nos permiten conocer ya estimaciones más precisas o tener una estimación más precisa de lo que va a ser el consumo diario del alimento. Esto se aplica mucho en la parte de investigación para los que estén interesados pues, en esta área. Se está usando cada vez con más frecuencia y si se dan cuenta, fíjense que el contenido de fibra en los modelos matemáticos siempre es un factor que resta o limita el consumo voluntario. ¿Ok? Listo. Entonces, con esas fórmulas anteriores, fíjense entonces que existen o se determinan rangos de consumo de materia seca, en este caso basados en el peso metabólico. Peso metabólico se considera una medición que es mucho más precisa, ya que no todos los tejidos del equino tienen la misma tasa metabólica de utilización de nutrientes. Entonces, bueno, hay una metodología que se utiliza, no quiero profundizar en ese tema, lo que quiero que vean es que el rango para un mismo equino consumiendo forraje puede ser muy amplio. Por eso cuando yo establezco, cuando les decía que usar un valor de 2% del consumo de materia seca es una estimación para arrancar, eso no quiere decir que sea un valor muy preciso. Sin embargo, me permite un comienzo, un valor que ya tengo para arrancar a hacer mis estimaciones y que luego yo puedo ir monitoreando en la medida que voy conociendo o evaluando en el tiempo la respuesta del consumo en los equinos. ¿Ok? Bien. Ok. Entonces, como yo les decía, ya sé que el 2% del peso vivo de mi semental o de mi yegua es lo que, o de la yegua, bien sea gestante, de que yo sé que si tengo el peso del animal, puedo usar 2% como base para comenzar a aportar los requerimientos nutricionales que el animal necesita. Entonces, como yo le decía, lo más fácil es, listo, si tengo una balanza, pues voy a pesar al caballo y esa balanza, pues generalmente traen por la escala un rango de variación de 5 kilogramos aproximadamente. A veces hay unas que son más precisas, dicen entre 2 o 3, pero bueno, lo importante es que es la manera más sencilla, sin embargo, a veces eso implica, no es normal, no es habitual que todo el mundo tenga una balanza para pasar los caballos, entonces lo que se utiliza en esos casos es haciendo algunas mediciones. Existen varias mediciones de algunas superficies corporales que me permiten entonces, aplicando algunas operaciones matemáticas, estimar el peso de manera muy precisa. Debo decirles que hay muchas metodologías para hacerlo. ¿Ok? Sin embargo, yo escogí una de las más populares, sobre todo la que está adaptada a las tablas de NRC para que haya más consistencia en la información. Y esta medida, o es la ecuación establecida por, la vamos a ver más adelante, por Huntington en 1988, donde establece simplemente dos mediciones. Uno, lo que se conoce como la circunferencia cardíaca o circunferencia del barril, y la otra medida es la longitud, que va desde la porción anterior de la espalda, donde está la articulación escapulohumeral, hasta lo que se llama, o se conoce como la punta de nalga, o anatómicamente donde está la tuberosidad isquiática. Y ya con estas dos medidas podemos proceder a hacer la estimación del peso. ¿Ok? Como les digo, hoy en día existen modelos matemáticos que requieren más medidas, toman medidas, por ejemplo, como la circunferencia del cuello, la altura de la cruz, pero para manera de simplificar vamos a utilizar, como les decía, esa ecuación de Carroll y Huntington que solo requiere esas dos medidas, ¿ok? Que son, como les digo, la circunferencia del barril o circunferencia cardíaca y la longitud desde la parte anterior de la articulación escapulohumeral hasta la punta de. Básicamente, ¿qué es lo que hacemos con esas dos medidas? Para medir podemos usar una cinta métrica de esas de costurero que usan la gente que trabaja con las cuestiones de las telas y hace ropa y estas cosas, o también se puede utilizar cualquier cinta métrica, incluyendo la cinta métrica normal de medir que usan los constructores. Sin embargo, esa es más imprecisa para el tema de la circunferencia. Y la otra manera es que podemos usar hasta una soga, una cuerda, ¿ok? Y lo que hacemos es colocarla, marcar las mediciones y luego ir a un sitio donde podamos medir.
Importante es que la ecuación que estamos usando requiere, hace la estimación de peso vivo en kilogramos, y para eso requerimos que la circunferencia del barril se mida en centímetros, a lo mismo que la longitud. Entonces, ¿qué hacemos? Básicamente, lo que hacemos es que ese valor de la circunferencia cardíaca del barril lo vamos a elevar al cuadrado, o para que lo entiendan de manera más simple, lo multiplicamos por el mismo valor. Es decir, si esa circunferencia del barril me da 180 centímetros, por ejemplo, entonces yo ese valor lo multiplico por 180 y de esa manera obtengo entonces esta porción de la multiplicación, y luego lo multiplico por la longitud. Ese valor que me dé lo voy a dividir entre 11.887 y el valor que me va a dar se expresa en kilogramos de peso vivo. Entonces, de esa manera, si yo puedo estimar con esas mediciones el peso vivo, y ya sé que en función del peso vivo el 2% es más o menos lo que consume el animal, ya puedo comenzar a hacer la estimación de cuánta materia seca diariamente tiene que consumir el equino. Esta es una medida que está muy bien, se considera muy precisa para caballos que están entre 160 y 680 kilogramos. Presenta algunas variaciones dependiendo de la condición corporal. ¿Okay? Cuando son caballos muy flacos, se cambia el factor a nivel del denominador, y lo mismo cuando los caballos son ya muy gordos o están más gordos en cuanto a condición corporal. ¿Ok? Pero lo más común es utilizarla, como les estoy diciendo, con este valor de 11.887. Como les dije a los que se incorporaron más tarde, toda esta información está siendo grabada y va a estar disponible en nuestra página web, y van a poder consultar con ella. Así que no se preocupen por las fórmulas o por los datos o las consideraciones aquí colocadas. Antes de empezar, entonces, ya cuando sé cuánta materia seca consume, ya yo puedo ir directamente entonces a estimar cuánto va a ser la comparación. Entonces, cuánta energía recibe mi semental o mi yegua de cría, y cuánta energía aporta la dieta. Un detalle importante antes de empezar con las tablas es saber que hay distintos sistemas de expresión de energía, unos que van desde sistemas que consideran todo el contenido de energía de alimento. Sin embargo, sabemos que el equino, por ser un animal, no es totalmente eficiente en la utilización de energía, y hay algunas pérdidas que deben considerarse. ¿Ok? De esta manera existen algunas tablas que trabajan, muchas de ellas trabajan en energía digestible. Las NRC que vamos a ver, la mayoría están en energía digestible. Sin embargo, hay otras que trabajan en energía metabolizable. Lo importante siempre es que cuando vayamos a hacer comparación entre el requerimiento y entre el aporte, estar trabajando en el mismo sistema de distribución de energía. Un detalle que les voy a dar: muchos de nuestros animales trabajamos o tenemos que trabajar con forrajes. Hay limitada información con respecto al aporte de energía de los forrajes para equinos. Entonces, una de las maneras que tenemos para corregir eso es que hay mucha información disponible, o se ha hecho mucho más trabajo en caracterizar el aporte de energía para rumiantes. Entonces, una de las cosas que podemos hacer es que entonces, si yo lo que tengo es acceso a la información de la pastura o del forraje para rumiantes, se considera que generalmente los equinos tienden a ser un 15%, alrededor de un 15% menos eficientes en la utilización de la energía que en el caso de los rumiantes, por ser fermentadores postgástricos. Entonces, lo que hacemos es corregir el valor de energía digestible, lo multiplicamos por 0,85, el valor que yo ve en la tabla de ese forraje, y ya eso me permite entonces tener un aproximado de cuánto es el aporte de energía digestible de ese forraje para el equino, para el caballo. ¿Ok? Lo otro que tenemos que tener claro antes de empezar a ver las tablas de requerimientos, nutricionales, son las unidades que se están utilizando. La que más vamos a ver y vamos a trabajar nosotros es megacalorías, como les decía, del sistema de energía digestible, y generalmente viene expresado por kilogramo de materia seca. ¿Okay? Básicamente, cuando yo le hablo de una megacaloría equivale a 1.000.000 de calorías, y es una unidad de contabilización de energía, como le decía. También se pueden encontrar kilocalorías. Una kilocaloría equivale a 1.000 calorías, y una megacaloría equivale a 1.000 kilocalorías. Okay, aquí van a tener lo que es, simplemente lo que hago es que cada vez que me muevo de megacaloría a kilocaloría, lo que hago es multiplicar por 1.000, y cuando me quiero mover en el sentido contrario, es decir, por ejemplo, de kilocaloría a megacaloría, se divide entre 1.000. Okay, eso es importante considerarlo, y aunque parecieran cosas obvias, son detalles bien importantes al momento de hacer la comparación y la lectura de las tablas. Lo otro es que al utilizar tablas europeas, muchas de ellas tienen unidades de expresión distintas a la caloría, como puede ser el joule.
de manera simplificada les digo es que si yo veo una tabla donde me dice que el aporte energético está expresado en Joule, para convertirlo a caloría, lo que hago es dividir ese valor entre 4.184 y ya el valor queda transformado en calorías. Y si quiero hacerlo viceversa, pues lo que hago es tomar las calorías, transformarlo a Joule. Para transformarlo a Joule, para eso lo que tengo que hacer es multiplicar el valor de calorías por 4.184. Sin embargo, en la mayoría de las tablas nutricionales que vamos a utilizar y en las fuentes bibliográficas van a conseguir que la expresión más común es megacalorías de energía digestible por kilogramo de materia seca. Entonces, una vez aclarado eso, ya nos vamos entonces en detalle con el animal. Listo. Entonces, fíjense bien, cuando el animal recibe generalmente cualquier nutriente, y sobre todo es un tema bien particular así para la energía, el animal lo primero que va a gastar en energía es lo que conocemos como para requerimientos de mantenimiento. Y esos requerimientos de mantenimiento no son más que aquellos requerimientos que tiene el animal para mantenerse vivo y sin perder o ganar peso, ni realizar ninguna actividad considerada como trabajo, así normalmente se llama ejercicio, ¿ok? Ni ninguna actividad productiva. Estamos hablando de, en términos prácticos, un animal metido en su puesto encerrado que está ahí durante todo el día. No importa si está parado o echado, porque recuerden que el caballo duerme de pie y él tiene toda una adaptación en los ligamentos para evitar o para mantener el consumo de energía al mínimo nivel, lo que también se considera cuando el equino está de pie en su puesto, se considera que es mantenimiento. Quizás no, eso no aplica así para otras especies como pueden ser los rumiantes, que se considera que cuando están de pie tienen un gasto mayor de energía. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos de mantenimiento, siempre primero el animal debe cubrir ese requerimiento para mantenerse vivo, no está, ni ganar ni perder peso, y a partir de ahí cualquier actividad que él haga, que podemos hablar como actividad ejercicio o cualquier etapa fisiológica, como puede ser el crecimiento en un potro, la lactancia en una yegua o la monta en un semental, genera un requerimiento adicional, es decir, una necesidad adicional. Entonces aquí estamos viendo que si yo conozco el peso, por ejemplo, vamos a retomar aquí el caballo de 500 kilos, que ya sé que come 10 kilos de materia seca, él requiere solo para mantenerse 16,65 megacalorías diarias de energía digestiva. ¿Okay? Como ven, esta fuente que estoy utilizando son a partir de las tablas de NRC. Entonces, todos los días, mi caballo tiene que tener disponible esta cantidad de energía. ¿Y en qué cantidad de alimento se lo tengo que dar? En los 10 kilos de materia seca para el caso de un caballo de 500 kilos. Así vemos entonces que en la medida que el caballo pesa más, se incrementa el requerimiento de energía para sostener el mantenimiento. Lo mismo ocurre con otros nutrientes, ¿ok? Sin embargo, por temas de tiempo vamos a ver o vamos a hacer mucho énfasis en el tema de energía. Entonces, una vez que el caballo logró satisfacer sus requerimientos de mantenimiento, entonces él comienza a darle nutrientes al resto de las actividades que ejecuta. Entonces, cada vez que nosotros le ponemos a un caballo un trabajo, ponerlo como, llamarlo trabajo cualquier actividad atlética, o inclusive cuando él entra en una etapa fisiológica, como puede ser o con el crecimiento, la lactancia o la gestación o la monta, él sufre un incremento en el requerimiento nutricional. Entonces, ¿cómo se hace esa estimación? Dependiendo de la actividad, de la intensidad de la actividad, ¿ok? Se llama entonces trabajo ligero, como puede ser una caminata mayor a 1 hora, por ejemplo, trabajo moderado, algunas competiciones o carreras cortas, o trabajo intenso, por ejemplo, carreras de resistencia. Generalmente se considera trabajo intenso cualquier actividad que involucre, en caso de animales de competición, galopes o velocidad de galopes superiores a los 300 o 400 galopes por minuto, ¿ok? Se consideran de alta intensidad. Entonces vemos que adicional al mantenimiento, él comienza a subir su requerimiento de energía en este caso. Pongamos el ejemplo de un trabajo ligero. Puede ser una caminata de 1 hora o la gestación de una yegua hacia el final de la gestación. ¿Qué quiere decir esto que están viendo aquí? Que el requerimiento de mantenimiento que vi en mi yegua, por ejemplo, de que pesa 500 kilos, sufre un incremento de 20% solo por incrementar esa actividad. Entonces, adicional al requerimiento de mantenimiento, yo debo darle ese 20%. Generalmente lo que hacemos es que el valor que obtengo de energía de mantenimiento lo multiplico por 1.2. Entonces, recordemos que si ese animal consume 10 kilos, entonces ya yo sé que cada kilo de la dieta que le tengo que dar tiene que aportarle
al menos 2 megacalorías de energía digestible por cada kilogramo de materia seca, para que en esos 10 kilos de materia seca él reciba la cantidad de energía que requiere para cumplir con esa actividad. ¿Okay? Y así lo hacemos para cada una de las etapas fisiológicas. Acuérdense que le dije que la monta puede ser considerada como una actividad de trabajo ligero o que puede llegar inclusive hasta trabajo moderado dependiendo del número de montas que el animal haga en la semana o al día. ¿Ok? Hasta aquí la primera parte de la charla. En nuestra página web encontrarán el link para continuar con la segunda parte. Gracias.